vamos a empezar a hablar sobre la guerra. Si vos lees textualmente el tuit de Milei, es un cago en la risa. ¿Cómo funciona? Me encantaría ver una fila de todos los periodistas basuras, o sea, pidiendo perdón. A él le gustaría ver una fila. O sea, asomarse por la ventana de la Casa Rosada y decir, ¿qué es esa fila? Es una fila de periodistas basura pidiendo perdón. Ah, qué bueno. Ahora me gustaría verlo de rodillas. ¡Plop! El tipo es psicodélico, ¿entendés? Sale uno de seguridad y dice, los periodistas que están por pedir perdón, la fila hacia acá puede ser, ordena. Vamos llegando. No, periodistas basura que están por pedir perdón, no es lo mismo. Una fila de periodistas basura que ve el tipo. ¿Vos te das cuenta que es psicodélico? Que el tipo tiene una mente que... Yo no creo que Milei se drogue, pero hay momentos que funciona así la cabeza. Me encantaría ver una fila de periodistas basura. Sin pará, chabón. Por ahí no lo hacen en fila, por ahí lo hacen en cada grupos. uno en su medio. Periodistas ensobrados, operadores, basuras. Y además, viste que él se maneja por siglas. Hay una época que es BLLC. Sí, la de ayer me la perdí. Ahora te voy a decir, viva la libertad, carajo. Otra es TEMAP. Todo marcha de acuerdo al plan. La de ayer es un derivado, ¿no? Espera, LP, LRP, QT. ¿Cómo? Como la reputa. La puta que te remil parió, ¿cómo es? Sí, LP, QT, RMP. Y ahora hace. ¡Puta madre que lo parió! Ahora hace Nolsalpi. Nolsalp, ¿qué quiere decir? No odiamos lo suficiente a los periodistas. Ay, por Dios. Nolsalp. O sea, psicodélico, te digo, hay una cosa ahí que es muy buena, muy de lluvia de hamburguesa. El tipo. ¡Ah! la lluvia, la fila de periodistas basura. Bueno, pidiendo perdón. En fin. Bueno, después vamos a hablar de los periodistas basura y por qué deberían perdón, o si deberían pedir perdón, o quién debería pedir perdón, o quién es basura, pero aguantemos un cachito. Ayer Donald Trump sacó un tuit festivo, increíble, el tuit de Donald Trump increíble, diciendo felicitaciones a todos, mayúscula, signo de admiración. Y se dan cuenta que es una característica de los liderazgos que le gustan en este momento a la humanidad. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto el fuego con mayúscula, total, entre paréntesis, en aproximadamente 6 horas, ¿cuánto será esto? Cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Durante 12 horas, no se entiende cómo está redactado, es decir, total, en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado con mayúscula. Oficialmente Irán iniciará el alto el fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará. Y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto el fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. Suponiendo que todo funcione como debería, escuchen esta frase, suponiendo que todo funciona como debería, que así será. ¿Cómo es? ¿No estamos seguros o estamos seguros? Felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días, entre comillas. Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Oriente Medio, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. En manos de quién estamos, ¿no? De pedo estamos vivos. O sea, él quiere... todo en este tuit es raro, salvo algo que puede ser venturoso y que puede ser esperanzador, que es que termine los bombardeos y el intercambio en Israel. Yo les leo los títulos antes de hacer una referencia al tema de la guerra, porque venía pensando en qué pasa si termina la guerra de Medio Oriente. Pero cuando vos ves la tapa de Haaretz en este momento, dice, Israel niega estar violando el cese del fuego, Irán niega estar violando el cese del fuego, mientras Israel promete retaliación luego que 2 misiles han sido lanzados. Luego, como segundo título, un líder disidente apoyado por Estados Unidos desde afuera le pide a los iraníes que derroquen a Khamenei, que es el ayatolá que lidera Irán. Después, Estados Unidos le pidió a Qatar que hable con Irán sobre el cese del fuego, dijo el primer ministro catarí. Y después dice,
Escuchen esto, porque esto para Israel es un título bastante aterrador. Dice, 4 israelíes fueron asesinados por un ataque misilístico que afectó a Beersheba, que es una ciudad muy importante de Israel. 2 de los muertos estaban adentro de un refugio. O sea, es la primera noción que se tiene que un misil puede matar gente que está adentro de los refugios. Luego, titulares de otro, el Times de Israel. Irán rompe el alto el fuego con un ataque con misiles contra Israel. Katz ordena a las FDI, o sea, las Fuerzas de Defensa de Israel, responder con fuerza en el corazón de Teherán. 4 muertos y varios heridos en un ataque con misiles previo al alto el fuego contra un edificio residencial en Beersheba. Trump, alto el fuego en vigor, por favor no lo violen. Luego, estamos leyendo Al Jazeera. Israel ordena intensos ataques contra Teherán. Irán niega haber roto la tregua. Y después va contando distintos elementos que, si vos lees lo que está pasando, lo que están diciendo los medios los medios internacionales en este momento, no hay alto el fuego. Lo que por ahí lo puede haberlo, pero por ahora lo que sigue habiendo es amenazas. Cuando uno ve la tapa de los diarios por escrito, la tapa de los diarios impresos, aparece la noticia vieja: esperanzas por el alto el fuego. Cuando ves los portales en internet, no dice eso. El New York Times, primer título: algunas horas después que Irán e Israel acordaron el alto el fuego, su destino es incierto. Y entonces va describiendo lo que pasó en las horas posteriores. O sea, todavía lo del alto el fuego es una voluntad de Trump, o una idea que Trump dice, y que en principio vos escuchás a los actores y parecen repetir lo que Trump quiere decir, pero inmediatamente salen 2 bombazos, revientan un edificio en Beersheba, Israel ordena un ataque sobre Teherán. ¿Y cómo sigue esto? Si hasta ahora, una vez que parece haber un acuerdo, en las horas posteriores siguen las acusaciones y siguen los bombazos. Yo imagino, obviamente desde acá uno no tiene cómo saberlo, que debe haber todo tipo de negociaciones respecto a, paramos o no paramos, dónde paramos, etcétera, 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 pero también todos tienen muchas armas ahí y nadie confía en nadie. Hay ¿cuál es cuando uno lee, no solamente en este caso, sino en todo el desarrollo de Trump y la política internacional, cuál es el principal motivo de desconfianza? Que Trump le asigna a su voluntad un poder que la mayoría de las veces no lo tiene, o por lo menos no lo tiene en la dimensión que él lo atribuye. Entonces, vos ves en ese tuit eso, por ejemplo, lo llama la guerra de los 12 días. Acá no hubo una guerra de 12 días. Como mínimo estamos hablando de una guerra que empezó el 7 de octubre. No es que empezó cuando Israel bombardeó Teherán. Ya había intercambios de misiles entre Teherán y Tel Aviv, entre Israel e Irán, hacía bastante tiempo. Lo que pasa es que lo pone en el momento que él aterriza y dice, bueno, el último bombardeo lo paramos de esta manera y frenamos una guerra que podría haber destruido a todo. Hay que ver si se frenó o no. ¿Qué decía? ¿Por qué creo que la voluntad, Trump se asigna a sí mismo, o su voluntad, un poder que muchas veces no tiene? Porque primero dijo, ya está, basta de guerra Ucrania-Rusia, ya llegó a un acuerdo con todos, lo cagó a pedos a Zelensky, habló con Trump y después termina hablando habló con Putin y después termina la guerra, sigue de manera pero terrible, durísima. Entonces Trump retrocede y dice, bueno, tal vez tengan que pelearse un tiempo más. O sea, su voluntad no se cumple. El momento más ridículo desde que Trump asumió en términos de política internacional fue cuando anunció que iba a hacer un spa en Gaza. ¿Se acuerdan que en un momento hizo hizo como por inteligencia artificial una ficción de que Gaza se transformaba en una especie de resort espectacular frente al mar? Decía, y le preguntaba, ¿y con los palestinos qué va a hacer? Y los llevamos a otro lugar, Egipto, Jordania. Egipto y Jordania no quieren nada, no quieren saber nada con tener ese quilombo dentro de sus fronteras. Y el video que hacía por inteligencia artificial lo mostraba a él y a Netanyahu
en shortcito tomando sol en Gaza en un resort. Bueno, no está pasando eso en Gaza, no está habiendo paz en Rusia y Ucrania, y hay que ver qué pasa en Medio Oriente. En cualquier caso, lo que uno ve sí es que Estados Unidos se involucró directamente en la guerra, bombardeando Irán, y que pareciera ser, según lo que la prensa internacional recoge, que la capacidad de desarrollo de un arma nuclear de iraní fue totalmente apaciguada o retrasada o eliminada, y eso eliminaría en principio un elemento de toda esta discusión. Pero se ve que los iraníes, después del bombardeo norteamericano, bombardearon una base norteamericana, no generaron muertos, una base que tiene 10.000 personas. Esa base queda en Qatar, o sea, Irán sigue desafiando el poder mundial o el poder norteamericano, y después tiraron misiles sobre Beersheba, donde generaron muertos, con lo cual Israel va a devolver eso, y una vez que devuelva eso, ¿cómo sigue Irán? Bueno, se verá, es una gran pregunta respecto de esto, no hay más que preguntas en medio de una situación que es humanamente catastrófica. Simplemente un poquito de reflexión sobre qué pasó en estamos hablando de octubre del 2023, que fue el ataque, ¿no es cierto? Estamos hablando de un año y medio, parece un poco más, un año y medio, un poco más de un año y medio. Algunas cosas que me parece que en momentos como estos tal vez está bueno recapitular o pensar. Hay varios actores en este conflicto, y la verdad que cuando uno mira hacia atrás dice qué locura todo. El primer actor es Hamas. Nada de lo que pasó se entendería sin la brutalidad, la salvajada, el ataque sanguinario que hizo Hamas en el sur de Israel en el 7 de octubre. Yo no sé, yo creo que la mayoría de los oyentes no vieron las imágenes. Yo tuve la oportunidad de ver las imágenes, que además la televisión israelí pasó hasta el infinito durante semanas y semanas y semanas, que son imágenes de un horror como pocas veces he visto yo filmado. Es decir, una cacería humana donde se mataban bebés, se degollaba gente, se violaban mujeres, y se filmaba todo eso para dejarlo grabado. Y eso durante horas. O sea, hay una primera mirada que vos decís en ese punto de arranque. La brutalidad que pasó después solo no se explica sin ese episodio. Con lo cual yo muchas veces pienso, los tipos que hicieron eso, los tipos que lo decidieron, ¿en qué estaban pensando? Es decir, primero, ¿en qué estaban pensando? ¿En qué eso los transformaba a sí mismos? Primero, o lo que eran. Segundo, ¿en qué imaginaban que iba a haber de respuesta? Que no iba a pasar nada, que vos atacás de esa manera a la población de una potencia regional muy poderosa y no va a haber ningún tipo de revanchismo, revancha, asesinatos, ningún sufrimiento de tu gente. Entonces, primero, pero centro, en el corazón de este quilombo está el 7 de octubre. Nada se explica sin el 7 de octubre. Después, Israel. Lo que hizo Israel, o el gobierno de Israel, o Netanyahu, separemos sociedad y gobierno, aunque es complicado separarlo. Al principio vos decís, bueno, está bien, puede defenderse, tiene que defenderse, no puede dejar que esto pase impune. Ahora, después empezó, un festival de sangre sobre Gaza. Se habla de 100.000 muertos, o sea, estamos hablando de 100.000 muertos en bombardeos. Explícame cómo se justifica eso. Israel en este momento no tiene cómo explicar varias cosas. La primera es por qué entraron en un país tan seguro, por qué entraron milicias de Hamas como si nada y mataron tanta gente. La segunda es por qué tardó tanto el ejército en llegar. Nunca hubo un informe independiente de eso. Y la tercera, la magnitud, no digo los bombardeos, digo la magnitud de la retaliación, eso es algo que, por lo menos con la mirada humanista que uno tiene, no solamente está mal en sí mismo por la cantidad de gente que vos matás, sino que está mal en sí mismo, porque además así lo decían los fundadores de Israel, por aquello en que transforma Israel y por aquello en que, el mundo entero mira sobre el conflicto. Sin ese bombardeo lo que se veía era Hamas atacando, violando, masacrando gente. Después del bombardeo se vio otra cosa. Y la argumentación de que cualquier referencia a eso es una referencia antisemita se desmiente sola, porque ves que el 30-40% israelí, cantidad de intelectuales, líderes, familias. El otro día leía una columna de Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel y que además combatió al terrorismo, a organizaciones terroristas palestinas. No es que era un pacifista, era un tipo, un primer ministro israelí. En ese mundo es así ser primer ministro israelí, haciendo una nota categórica respecto de las violaciones a los derechos humanos en la represalia israelí en Gaza.
¿En qué transforma eso a Israel en sí misma y a Israel en la mirada del mundo? Uno dice, no me importa. Bueno, pero el mundo simpatizaba con Israel. ¿Por qué ahora no? Es decir, antes no eran antisemitas y ahora sí. Y me parece que en eso se generó una situación que también muestra cómo la guerra envilece a todos los actores. En ese contexto hay un tercer actor que uno no puede dejar de ver, que es Irán. Sin Irán no se entiende todo esto tampoco. Es decir, hay una guerra, hay una revolución donde los ayatolás toman el poder en Irán en 1979 y a partir de ahí no hay más que guerras. Hay guerra Irán-Irak, hay guerra en Siria, hay grupos terroristas financiados por Irán para atacar a distintos países, entre ellos Israel. Irán respaldando, hay muchas evidencias de que Irán tuvo que ver con el ataque del 7 de octubre. Es decir, una potencia regional expansionista que genera inestabilidad y muerte en todos lados. O sea, todos los que pretenden ser buenos en esta historia, con el devenir, la dinámica de la guerra, se transforman en personajes despiadados, sin ningún tipo de empatía, que hay seres humanos del otro lado, que hay chicos, que hay familias, que hay vida del otro lado. Y cuando vos hablás con, a veces, representantes de países árabes moderados, te incorporan en la ecuación Estados Unidos. Estados Unidos, si no hubiera destrozado el poder de Irak, no hubiera generado tantas posibilidades de que Irán tuviera, qué sé yo, distintos grupos terroristas para financiar, rebeliones. Y esos grupos te dicen, por más que haya cese del fuego ahora, esto termina mal porque es fuego sobre fuego sobre fuego sobre fuego, una región que permanentemente tiene grupos que están dispuestos a atacar a otros grupos y a organizarse para dar la vida por Alá o por lo que fuere. No hay nada que festejar. Cuando vos lees el tuit de Trump, ojalá paren y ojalá se entiendan, porque es la única forma de vivir, pero lo que se ha vivido desde el 7 de octubre para acá es carnicería tras carnicería tras carnicería tras carnicería y no para. Y por ahora está la idea de que Donald Trump, por la voluntad de un hombre, porque eso es lo que hay detrás de todo lo que Trump plantea, por la voluntad del hombre se resuelven todos los problemas del mundo. A mí me parece que no funciona así. No funcionó en Rusia, en la pelea entre Rusia y Ucrania, y ahora veremos, digamos, parece muy raro que por el bombardeo de una noche, un conflicto de décadas y décadas se resuelva. Ya está, se terminó, ahora vino la paz, somos felices, felicitaciones y Dios los bendiga y me voy a dormir. No pareciera que sea así. En cualquier caso se verá, ojalá paren de matarse, ojalá paren de envilecerse todos en esta pelea y nada, y estemos hablando de cosas más normales de la vida humana, sobre cómo educar chicos, amarse, separarse, tener expectativas en la vida y no, nada, asesinarse mutuamente, vivir en refugios subterráneos. Es una forma de vida que es realmente extraña, estar esperando cuándo te cae el próximo bombazo, qué sé yo. Uno cuando imagina, trata de imaginarse en el lugar de la gente que es bombardeada y vos ves los aviones o los misiles que chocan entre sí en el cielo y te da pánico. Uno dice, menos mal que quedamos lejos, pero todo es como locura, que no para. No sé, parece, el alegato de un tipo que quiere que las cosas sean normales en un mundo que no es así. Un tipo de Medio Oriente te diría, mira, bienvenido a Medio Oriente, es así, matamos, nos matan, es una carnicería permanente y va a ser siempre así. Bueno, qué sé yo preferiría que no, y creo que en este último año y medio todo eso se incrementó a niveles delirantes y ojalá Trump o quien sea frene esta locura. Por lo pronto, la noticia de los últimos momentos o de las últimas horas muestra que hay como mínimo dudas sobre si el cese de fuego terminó, si no va a haber más lanzamientos de misiles. Ayer Tocatlián nos decía que Irán tenía 2.000 misiles y ahora tiene 1.500. Y entonces que tiene que graduar porque no puede terminar sin misiles y todo el mundo sabe cuánto le va quedando, pero que todavía tiene mucho para tirar. Israel también, imagínense, o sea, qué sé yo. Veremos cómo, y como de Irán hay una cuestión muy religiosa de no ceder en esta pelea. No se me ocurre que sea tan fácil, pero tal vez sí. 8:27 minutos de la mañana. Salimos de ahí y nos metemos en Javier Dice. Javier dice lo siguiente: me encantaría ver una fila de todos los periodistas basuras para pedir perdón. ¿Sabés qué? Sentate, Javier, digo, con todo respeto, ¿no? Por mentir tan fuerte durante los últimos meses en estos datos. Se les explicó y aún así insistieron. Veremos de qué están hechos, fin. Y después Javier dice, reflexión.
Cuando te pasaste diciendo algo y aparece el dato que te contradice, ello puede obedecer a que cometiste un error o que mentiste. Si fue un error y sos una persona de bien, pedís perdón. En otro caso, sos una basura y sos digno de todos los insultos. Fin nol salp. Nol salp es no odiamos lo suficiente a los periodistas. A ver, vamos a dar un poco de contexto. Si vos mirás la foto de la economía de este momento, de algunos elementos, Milei tiene algunas cosas que cualquier presidente soñaría. Que hay dos indicadores que son indicadores recontra macro, que si se combinan para mal está todo mal. Por ejemplo, si el indicador del producto da para abajo, es recesión. Y si la inflación da para arriba, está mal. Es la peor combinación posible. ¿Cuál es la mejor combinación? La inflación da para arriba. La inflación da para arriba. ¿Qué dije? Creo que dije la recesión. La inflación da para arriba, está bien. A ver, de nuevo, el mejor escenario posible es que la economía crezca y la inflación baje. Bueno, en este momento eso pasa. Si la economía de alguna manera crece, aunque vos no lo sientas, que es otra cosa, y la inflación baja. Entonces Milei puede salir y decir, a ver, los quiero en fila a los periodistas basura, arrodillados, y yo paso por al lado y tal vez les pido algo más. Y puede agarrar y decirlo y qué sé yo. Lo que pasa es que eso puede ser hecho de una manera justa, ¿no? O injusta, y además puede generar dudas respecto del futuro, y por ahí no es tan así. Y uno de los temas con Milei es que agranda todo y deforma todo. Entonces hay tanta manipulación de datos en lo que él dice que no te alcanza el día para decir, mira, esto está mal. A ver, le doy otro cachito de contexto. Jairo hizo una referencia ayer espectacular, porque Milei había dicho en el reportaje con Trebuch del viernes que la Argentina es el 23º país con más capacidad de fuego del mundo. ¿Lo tenés el audio ese donde dijo eso? Escúchalo. En materia de defensa, ¿sí? O sea, seguridad respecto a otros países, el programa de reequipamiento que ha hecho el ministro Petri es el más grande de la historia argentina, el más grande de los últimos 50 años. ¿Sabía que hoy Argentina es la 23ª potencia militar mundial? No lo sabía. Pensé que no estaba ni entre los 100. ¿Qué dato, no? O sea, bueno, digo, gestión Petri. Primero, genial Trebuch. Y en base a que pensó que no estaban entre los 100. La Argentina es un país de dimensión que siempre está alrededor de 30, 40, en lo que veas. ¿Por qué pensaba eso? Pero bueno, él pensaba. En cualquier caso, segundo, gastar guita en armamento, gestión Petri, fíjate con todo lo que reequipamiento, no necesariamente en el orden de prioridades que tiene la Argentina está bien. Tercero, Milei, ¿por qué piensa que tenemos que tener armamento? En defensa de otros países. ¿A qué guerra estamos yendo? ¿Quién te está por acabar? Por atacar, perdón. ¿Quién te está por...? No sé, no entiendo por qué eso es un mérito, si lo fuera. Pero además, Jairo contaba que el ranking es trucho, que la Argentina viene cayendo en la tabla de posiciones, no subiendo como dice Milei, y que además el lugar que él le adjudica, que es el 23, está mal porque aún en ese ranking que es trucho y en el cual Argentina está perdiendo posiciones, está 33, no 23. O sea, todo mal. Y eso que vos ves en la manera que manipula la cantidad de armamento, que además, insisto, hay algo de fondo previo a la truchada de la cifra. ¿Por qué tenemos que ganar esa tabla de posiciones? ¿Por qué tenemos que ser primero o segundo? Ni que hablar 23ª potencia mundial. Eso no existe. Si estás 23º no sos potencia mundial. Potencia sos cuando son uno de los 5, uno de los 7. Imagínate, qué sé yo, ni no nos metamos a hablar de proporciones. ¿Qué relación hay entre la 23 y la primera? Porque es como hablar de soy la 23ª potencia del fútbol argentino porque estoy, no sé, quinto en primera C. ¿Entendés? Es una cosa así, todo está mal. Pero sobre todo las cifras están mal. Entonces cada vez que Milei da una cifra, vos decís, che, ¿esto será verdad? Y ayer, cuando él dice, me encantaría lo de la fila de periodistas basuras, dice que primer dato que cita un tuit del Ministerio de Economía, donde el primer dato que da dice, inversión FBC sube 31,8%. Yo digo, ¿cuál es la trampa acá? Porque lo que uno sabe es que la inversión externa, que es el dato que hay que mirar de inversión, está cayendo. Entonces, y que es un dato fundamental para que entren capitales, para que el país se desarrolle. Y uno mira mucho eso respecto al futuro de inversión externa. Yo vengo viendo cae, y dice que sube 31,8%. ¿Qué entendés de eso vos, Jairo?
Dos cosas. Estamos hablando del informe que da el dato del INDEC del Producto Bruto Interno con todos sus componentes del primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado. Todas las magnitudes son muy grandes en la comparación porque el primer trimestre del año pasado fue el peor momento de la actividad económica en general, porque Milei mismo dice aplicamos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Entonces todas las comparaciones dan muy altas, la de la inversión y la del consumo. Hay un secreto que equipara las dos mediciones, más allá de otros detalles, que es que adentro está la importación. La importación, ya sea, mira, incluso vale la pena detallar, en la metodología del INDEC tenés la formación bruta de capital fijo, que es lo que se traduce fácil como inversión, que incluyen lo que sea construcción, maquinaria y equipo nacional e importado, lo que sea equipo de transporte nacional e importado y lo que sea el resto de formación capital de otros activos. O sea que vos todo lo que haya sido la importación de un vehículo para transporte, la importación de una máquina para transporte, te infla la inversión. Entonces no es que vos estás diciendo, che, crece 31% la inversión y están poniendo 31% más de fábricas que contratan gente y uno asocia la idea de la inversión está creciendo. Entonces, el dato no es que sea falso ni mucho menos, pero se explica así. Compara con una base bajísima de todo parado en el primer trimestre del año pasado, con un momento del primer trimestre de este año donde tenés una muy fuerte participación de las importaciones, ya sea de equipamiento, de material de transporte y también de la construcción. Así se explica ese dato. No quiere decir que el país esté no está bien, pero pujante ni mucho menos. De hecho, si crece 31,8%, sí, la cantidad de equipos que se compran afuera o adentro del país, lo que fuera, sí, significa que hay gente que los está importando para producir más. Sí, o por lo menos también que la base de comparación era que no se movía absolutamente nada y que también, como me decía el otro día en Industrial, cuando el tipo de cambio está barato, hay muchas empresas que tienen espalda que aprovechan para capitalizarse comprando equipos que en algún momento tal vez pueden llegar a usar. No es algo que no ha pasado nunca en la historia, pero al mismo tiempo el mismo Banco Central, por ejemplo, publica los datos de flujos de inversión extranjera directa. ¿Y eso qué es? Es el dato de una empresa extranjera que viene a hundir capital acá. Ese dato está dando negativo, porque hasta ahora en las mediciones del Banco Central son más las empresas que le venden, Telefónica a personal del Grupo Clarín y se lleva 1.500 millones de dólares que las que vienen a poner otra firma acá. Son más las Procter & Gamble que le vende sus activos a Chernahovsky en Argentina, que le da dólares y se los lleva, que las que vienen a poner plata acá. Entonces, el dato concreto de inversión extranjera directa, que se supone va a crecer el día que vengan las grandes inversiones del RIGI, las mineras, etcétera, todavía está dando negativo. Son dos números distintos que tienen la misma idea de palabra de inversión, que no quiere decir que sea uno cierto y otro falso, sino que hay que entender el componente de cada uno. Simplemente hacer hincapié en la palabra todavía, porque si vos decís todavía está dando negativo, presupone que en algún momento va a dar positivo, pero la tendencia es la contraria. Sí, no sé si haría afirmaciones así tan drásticas en todos los sectores, porque, qué sé yo, hay algunos indicios que te dicen, che, puede ser que, no sé, el sueño de la inversión extranjera directa en el litio y llegue muy difícil porque el litio se hundió en el precio en el mundo, hay un quilombo con los autos eléctricos chinos y de golpe quedamos vendiendo que iban a venir un boom de inversiones en litio, que algunas sí, otras no. Entonces ahí el todavía es todavía no sé hasta cuándo. Tal vez hay inversiones del mundo petrolero que sí ocurran en Vaca Muerta, pero más adelante, y mientras tanto te comas lo que decíamos ayer, cierres de empresas del yacimientos no convencionales. O sea, es todo mucho más discutible, matizado y contundente, mucho menos contundente de lo que ayer vende Milei, mirando la foto del primer trimestre, que solo para completar, si querés después le tallamos la parte del consumo, que Milei hizo también, que vengan los periodistas a pedirme disculpas porque el consumo creció 11,6%. El consumo privado agregado que mide el dato de cuentas nacionales incluye desde las compras en el exterior hasta lo que gasta un hogar en servicios públicos. Si bien está deflactado por la inflación, todo eso está en el componente consumo. Entonces, si vos metés un tarifazo, hay una parte del consumo privado que mide el PBI que crece porque creció el gasto del hogar. Y no es que la gente creció el consumo comprándose zapatos en la zapatería. Vos sabés que en un rato lo vamos a hablar porque vamos a hacer, la verdad que el tuit de Milei, más allá de sus bravuconadas, su fanfarronería, sus mentiras, sus verdades a medias, sus mentiras escandalosas, decía el tuit de Milei, a ver si encuentro, bueno, da para analizar un poquito
la economía y cómo marcha en general, que nosotros lo venimos haciendo habitualmente, pero me parece que da para... Hay muchos datos de los últimos días, hay datos de empleo, hay datos de consumo, hay datos de producción, etcétera. Ayer me divertía mucho porque Juan Manuel Telechea, que es un economista, hizo un tuit que decía: según el INDEC, el consumo privado del primer trimestre del 2025 fue el más alto de la última década. Lo tuve que revisar 2 veces porque la verdad es que no cierra, más teniendo en cuenta que no fue un gran trimestre ni en actividad ni en ingresos. ¿Alguien tiene una explicación? Y se generaba todo un debate que después vamos a contar algunas cosas de ese debate, pero me parece como muy interesante para tomarlo como disparador. Che, estamos en el mejor nivel de consumo de la última década, o sea, desde el 2015 para acá, nunca hubo tanto consumo como el primer trimestre. A mí tampoco me cierra por lo que veo. Yo siempre jodo, y lo cargo con Emanuel Alzagis, que paso por en la esquina de Costa Rica y Soler. Hay 2 restaurantes. Uno, sobre todo, nunca está vacío. Los Remanceros, le mandamos un saludo, típico restaurante de barrio. Y yo paso con el perro todas las noches. Entonces, cada tanto, cuando hay discusión sobre cómo está el consumo, lo llamo: che, el indicador de consumo de Costa Rica y Soler no da tan mal como vos decís, o no da tan bien como vos decís. Es muy habitual que esté la mitad del restaurante vacío, o la mitad, o un tercio de los restaurantes vacíos. Ayer a la noche vos decís: bueno, pero hace frío. Está bien, pero yo antes no lo veía vacío. Y cada día tiene una excusa, pero me sorprende eso, y no veo que sea el momento de mayor consumo de la historia mundial. Sí, lo que pasa es que también una cosa es el dato agregado de consumo, donde vos no solamente tomás las ventas del restaurante o del supermercado, sino si también le gusta poner los gastos del turismo en el exterior, los gastos de los hogares en servicios públicos, los gastos de, no sé, patentamiento de auto. Quiero decir, una cosa es la agregación de las estadísticas para tratar de ver qué pasa con la economía, que tiene convenciones de metodología estadística, qué se pone o qué no se pone dentro de la palabra consumo, y otra cosa es la batalla en los tweets del presidente, y otra cosa es cuando decís: bueno, yo quiero saber cómo están las ventas del supermercado, y uno lo resume en cómo está el consumo, y estás diciendo las ventas del supermercado, y de golpe Milei te tira otra fruta que es: no, es que la gente ya no compra más en los supermercados, compra en Mercado Libre. Y vos decís: es cierto que crece Mercado Libre, pero es el 10% del consumo. ¿Por qué me estás diciendo una cosa u otra? Entonces vas haciendo tener que una aclaración detrás de otra. Bueno, en un ratito vamos a extendernos con esto. Son las 8:39 de la mañana y es el momento en que Yami Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción de esta mañana. Tenemos 3 grados de temperatura.